Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy a la novena clase del taller de Escritura Comisión C2, hoy día martes 12 de octubre. Como siempre digo, es un gusto enorme estar con ustedes y valoro muchísimo el esfuerzo que hacen. Me están comentando algunos que están en el trabajo, micrófono silenciado, otros volviendo, otros en casa. Hoy, bueno, se conmemora el Día de la Diversidad Cultural. No haremos mención, pero bueno, quería nombrarlo. Este, y hoy en la clase 9 comenzamos ya a transitar la última etapa del taller. Así que si seguramente estén cansados, agotados de otras materias, el día a día, ¿no? Y ya uno se estresa por nada, los aliento a que sigan un poquito más. Es ese poquito más. Ya diciembre, respiramos. Y si todo va bien, van a aprobar esta materia. ¿Sí? O sea, no es que se regala la nota, pero si ustedes vienen bien es muy difícil desaprobar. Así que quiero alentarlos y en ese sentido también alentarlos a que hagan un esmero porque, bueno, yo pongo notas de acuerdo a todas las circunstancias. He puesto muy buenas notas, en lo normal, la media, y bueno, el mínimo que es el 4. Si hay alguna consulta la pueden ir pensando, si no, como siempre, hacemos un repaso de lo anterior en la fase práctica de la argumentación y luego daremos la información de la clase 9. Que la clase 9, lo que vamos a ver hoy resumidamente es el material de estudio o la introducción al tema del ensayo. ¿Sí? Al tema del ensayo que ustedes van a hacer de manera individual, donde van a exponer toda su arte, su magia, su alma, su espíritu y sus ganas en esas 3 hojas, esas 3 carillas, en base a lo que han visto en el curso. El tema es sobre medio ambiente, glifosato. ¿Sí? Un tema controvertido. Un tema de actualidad que se ubica dentro del derecho, es el derecho ambiental. Después haremos algunas precisiones al respecto. Pero antes de empezar con el tema de investigación, haremos un repaso de lo anterior que vimos estrategias argumentativas. Pero bueno, a ver, para ubicarnos en dónde estamos. Hoy es clase 9, estamos en la segunda parte de la materia de argumentación. Vimos en la clase 6 introducción a la argumentación para definir lo que es un argumento, cómo se da este proceso de razonamiento, las premisas, la conclusión, para convencer a través de la lógica o la persuasión a través de las emociones, ¿no? Que podemos ver el fin, si es un fin de la verdad, de la búsqueda objetiva, o simplemente inducir hacia ciertas conclusiones, que puede ser la verdad o el error. Vimos dónde se aplica la argumentación, no solamente en el derecho, sino bueno, en la política, en el periodismo, en el marketing, eh, bueno, en todos temas sociales. Eh, en la segunda clase vimos estructuras argumentativas. De esa clase, si cuando ustedes tengan alguna duda de cómo empezar a escribir, porque a veces no es la duda en sí mismo del tema, sino es de la estructura, de la forma, bueno, por eso se vio puntos de vista y estructuras, bueno, en el capítulo de Weston. Se dieron en esa clase 2 o 3 capítulos, como para empezar, para que ustedes tengan algunas líneas. Pero si quieren, y les queda tiempo y ganas, pueden ver más capítulos. Particularmente, yo creo que el libro de Weston es muy sencillo de leer, si bien tiene cierta extensión, pueden tomar notas en cuanto a la estructura de cómo organizar un ensayo mínimo. Y en la clase pasada vimos estrategias argumentativas. Vimos primero las secuencias lingüísticas que teníamos, la narrativa, explicativa, descriptiva y argumentativa. Y en cada secuencia, sus características para diferenciarlas y algunas herramientas o estrategias para llevarlas a cabo. Por ejemplo, dentro de la argumentación teníamos la analogía, la relación de causalidad, las citas,
las preguntas retóricas, la concesión. ¿Mm? También habíamos visto cómo organizar los argumentos, ¿no? Porque al principio los argumentos no son tan claros de ubicar, porque nos confundimos, puede ser que sea una narración, una explicación, a veces en un mismo párrafo puede haber dos cosas a la vez, una cita de autoridad. Y esto es lo que decía Emeren, o sea, en los casos reales, que a veces no queda claro bien ni siquiera cuál es el punto de vista. ¿Sí? Lo usual es que a veces no queda claro. Entonces, determinar exactamente, ver qué estamos leyendo, para luego después, si tenemos que escribir, tener bien claro qué queremos. Por eso eso es fundamental. Antes de empezar a escribir, tener en claro a ver a dónde queremos llegar. Y es probable que tengamos una nube de ideas, porque a veces no es tan fácil. Adentrarnos en la escritura no es algo tan sencillo, obviamente, y por eso se da un plazo de 2 semanas para hacer la actividad, porque es probable que cuando ustedes están escribiendo sobre tal punto, van a encontrar que hay muchos subpuntos. ¿Sí? Hay muchos subpuntos. Entonces, en la medida de posible hay que adecuarse a un puntito y nada más, y tal vez dos, pero no se recomienda uno solo. Entonces, lo primero de determinar realmente a ver si es una argumentación o no, ¿no? Con el punto de vista. Sí, primero si es un tema controvertido, porque puede ser que sea una narración, una explicación, una descripción. Ahora, lo interesante de esas diferentes secuencias es que todas pueden utilizarse hacia un mismo fin, que es la argumentación. Todas pueden tener un sentido argumentativo. ¿Sí? Ahora, si las separamos en abstracto, no, por ejemplo, una narración simplemente es eso. Por ejemplo, un cuento, real o imaginario, ¿no? Narra una situación. Pero imagínense en el relato de los hechos de una demanda. Si bien es una narración, porque no hay que argumentar, en ese momento hay que narrar la causa, lo que realmente pasó. Y eso el derecho es muy importante, porque el derecho no es una idea del amor y la paz y todo eso, no. Se aplica en el caso real. Entonces, ese momento es fundamental. La narración, ¿no? Lo que decía Aristóteles, relatar los hechos tal cual sucedieron. Ahí está la clave. Cuando ustedes capturan esa idea y la llevan al papel o al archivo Word o PDF, a ustedes les da tranquilidad porque ya saben lo que tienen que hacer. Escribir de lo más antiguo al momento del hecho y lo que pasó después, ¿no? Y ese momento literalmente es conectar las situaciones, ¿no? Lo que se decía, esa relación de temporalidad, ¿no? Pasado, obviamente dentro de una unidad temática, porque un hecho se puede disparar hacia cualquier otra parte. Entonces, en la narración contamos una visión, porque es eso, es contar una visión. Obviamente, el demandado o la contraparte tendrá otra visión. Y ahí puede ser, miren cómo es esta visión, es que los testigos tengan una visión similar. Nosotros aportamos un testigo, lo presentamos, no estamos obligados. En la vida real, si no hay testigos, bueno, no hay testigos. Y si hay testigos, bueno, que su visión sea compatible con nuestra defensa. Este, y es imposible que el testigo haya visto lo mismo que, nosotros, que el peticionante. Es imposible. Ya por el hecho, primero, que estaban en dos puntos diferentes. La distancia, lo que vieron, lo que oyeron. Entonces, ese relato, ¿no? Esa sucesión de hechos consecutivos. Y ahí lo que importa, en caso de duda, es la relación de causalidad. Un hecho es causa del que sigue y así, así, así.
hace unos días, el lunes, estaban investigando un tema en la mañana, ¿no? En feriado, y les envié un pequeño texto, un argumento jurídico de un caso laboral. Eh, Cuando vean laboral lo van a ver en profundidad, pero lo que quería hacer mención era esto, ¿no? La congruencia, ¿no? Que no puede haber contradicción. No pueden decir en un momento el auto era, ejemplo, ¿no? Un ejemplo grotesco, rojo y después decir, no, era naranja. Conviene no contradecirse, porque es un error que se puede minimizar. Entonces, bueno, es el principio de congruencia también, ¿no? Debe mantener ese orden continuo y no, sería pisarse, cuando uno se pisó solo, o conocido como el dicho, pisó el palito, para hacerlo más fácil, sin tanto término jurídico, pisó el palito. Este, bueno, dentro de esa narración puede haber una descripción. Todas estas cosas que estamos hablando son consejos para cuando ustedes escriban. Porque en el ensayo no necesariamente hay que empezar con argumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Que no sea una ametralladora de argumentos, sino tiene que ser un escrito natural, ameno, relajado, ¿no? Natural se refiere a que ustedes escriban como usualmente son. Palabras simples, no ir con términos jurídicos complejos. Entonces, se presenta un tema y se hace una introducción por lo general. Si hubo algún hecho, ustedes lo pueden relatar, eso está bien. No necesariamente hay que ser muy dogmáticos o abstractos. Entonces, puede ser que utilicen en un ensayo una secuencia narrativa. Es como el orador que presenta un tema complejo y para captar la atención cuenta una anécdota al principio. Eso llama la atención. Era como decía Borges en una de sus charlas, increíbles, ¿no? De las charlas de Borges, que el público se acuerda de hechos precisos, algún detalle histórico, algo particular de la persona, que sea como un cuento. Entonces, se puede incluir en un ensayo una pequeña secuencia narrativa, ¿no? Eso ayuda a ejemplificar. Si queremos convencer a alguien, bueno, le presentamos lo que realmente pasó en cierto momento, en cierto caso. Este, También puede haber una secuencia descriptiva unida, ¿no? Describir tal situación, un hecho controvertido. Pero obviamente todas esas secuencias tienen en mira un objetivo, que es defender un punto de vista, o sea, una posición. Uno le va dando forma al escrito. Con el tiempo lo va puliendo. Este, También es bueno hacer alguna explicación para definir, a ver, de qué estamos hablando. También eso denota seguridad de quien escribe o quien habla. Por ejemplo, el tema controvertido se explica, bueno, entiendo que tal tema es, taca, taca, dan la definición. Pueden hacer un ejemplo, bueno, alguna división, sus partes, su historia, ¿no? Todo eso lo vimos en la clase pasada y claramente se vio en el fallo Tanus, eh, sobre el tema de el parto inducido, aborto, bueno, pon el nombre que quieran llamarlo. Y en otra parte se vio en el artículo de Nino respecto de las drogas en el país, el análisis jurídico. Vi que respondieron,
Igual, siempre miren la devolución general para corroborar, pero por lo general vi que estaban bien. Algún detalle más o menos, pero está bien. Lo importante de las actividades era que ustedes diferencien en el texto de una secuencia explicativa a una narrativa o una argumentativa. Y la argumentativa es interesante porque cuando ustedes trabajen en la profesión libre, si es que les interesa eso, se dan de alta en la matrícula y empiezan a hacer demandas y contrademandas. Cuando analizan, ¿no?, esa cuestión, ustedes van a trabajar con argumentos. ¿Sí? Si bien los hechos son importantes, la explicación y la descripción forman parte del texto, mucho mayor peso tiene la argumentación a la hora de convencer o de persuadir. Entonces es importante ya empezar a detectarlos, a ver dónde está en la sentencia o en una doctrina o en un libro. Generalmente un manual no trae eso, un manual explica de manera muy ordenada, pero en mi opinión el derecho vivo está en las sentencias. Ahí pueden detectar exactamente los argumentos. Como los jueces, primero en el considerando, narran los hechos, la situación brevemente, ¿no? Eh, Harán alguna descripción y después empezar a analizar punto por punto los hechos presentados por las partes. Y en base a eso, ahí sí, según los criterios de la Corte, o sea, la doctrina legal, o la jurisprudencia, bueno, del mismo juzgado, exponen su criterio. Y ahí pueden ver, a detectar los argumentos. Porque después, en otra actividad, bueno, ahora nos llevamos, cuando tengan que contraargumentar. Para contraargumentar, o sea, para refutar, primero hay que detectar el argumento a atacar. No vamos a atacar una explicación. Si bien se puede, pero la esencia, ¿no?, del contraargumento es atacar un argumento. ¿Sí? Además, el hecho de detectar argumentos nos sirve para detectar falacias, que vamos a ver después. Porque una explicación, bueno, diremos, tal autor define el tema de esta manera y seguramente haya otro autor que lo define de la manera contraria. Salvo que en algunos puntos, con este recurso de la concesión, en algunos puntos del concepto haya paz, que no haya discordia. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio era para eso, para detectar las secuencias y ustedes tengan facilidad a la hora de argumentar. Y ahí principalmente lo que se ve son los conectores. No, ahora son muchísimos, pero a ver, en primer lugar, en segundo lugar, por esto, dado que, asimismo, a su vez, es dado que. Había otros conectores de seguridad, ¿no? Es indudable que, cierto es que, ¿no? Ahora, imagínense utilizando esos conectores en un examen oral. Y le digan al docente, es indudable que, me denota una seguridad. Es un detalle al pasar. Son conectores nada más. Bueno, entonces, cuando vean un conector, anótenlo. O ténganlo guardado en algún lugar, en las sentencias, cuando lean de otras materias, agárrenlo. Van a ver que después son los mismos. Se repiten. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Hay una forma de escribir. Y una de las cosas que se busca en la facultad a lo largo de los años es que ustedes vayan desarrollando un lenguaje jurídico. Porque uno podrá explicar el concepto con algún ejemplo o con sus palabras en primer año, pero ya en tercer, cuarto, quinto año, hace gran diferencia utilizar terminología formal o acorde o jurídica, que son usuales en la escritura judicial. ¿Sí? Muy importante.
Bueno, volviendo a la clase 8, ¿qué más había que hacer? Bueno, a ver, ¿alguna opinión del fallo? ¿Lo leyeron, no lo leyeron? ¿Qué les pareció? Opiniones abiertas. Digan, ¿me gustó, no me gustó? ¿Fue justo, injusto? ¿Fue interesante ver cómo analizar los argumentos? Acá no se juzga opiniones a favor ni en contra, sino es un taller, sean libres. ¿Qué les pareció? Controvertido como primer punto, ¿no? Porque es un tema que despierta muchas opiniones encontradas con respecto a los derechos de la persona por nacer, en este caso, por, no sé, por un problema, ya viene con un problema de salud, y los derechos de la madre y todo el calvario que pasa a la madre durante ese tiempo. Muy controvertido el tema y interesante para analizar y para debatir. Bien, sí. Sí, son cuestiones muy profundas, ¿no? Porque ya el mismo fallo, bueno, solamente se adecua a la relación entre la ley, el sistema normativo y el hecho. Pero en una investigación abierta, este tema podría ser muchísimo más amplio. En los primeros párrafos, por ejemplo, habla de que esto no es una discusión ni filosófica, ni histórica, ni política, ni teológica, ni lo que sea. ¿Mm? Solamente se centra a esos parámetros, la ley, la jurisprudencia, un informe técnico y hasta ahí nomás. Sí, son temas, sí, sensibles, delicados. Pero vemos cómo con la argumentación se intenta dar una solución civilizada. Obviamente es un fallo que, bueno, todos los fallos eh, se puede dar una otra mirada, ¿no? Lo que sería un recurso. En este sistema tenemos, bueno, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ya después a nivel internacional es mucho más difícil. Este, pero bueno, a ver, los escucho, me interesa saber qué piensan, si la lectura fue normal, si hubo alguna complicación. Bien. ¿Alguna otra Buenas opinión? tardes. ¿Qué tal? Sí. La verdad que siendo madre es media complicado, o sea, toda la situación. No sé si les pasó al resto de mis compañeras mujeres, ¿no? Em, yo creo que es imposible no sentir empatía ante algo así. Me llamó mucho la atención cuando se argumenta desde la sensibilidad, cuando pone en contexto la familia, el hecho de que si bien se estaba defendiendo un, una persona por nacer, como que también se tenía que tener en cuenta a un menor, que es la hija, o sea, del que ya tenía el matrimonio. Me llamó la atención esa parte, desde donde trataron o sea, de argumentar la postura y el porqué. Desde la ley fría, como se dice generalmente, de algo tan frío como algo escrito, a tener en cuenta otros valores, argumentar bueno, los derechos del niño desde otro lado, algo que siempre se habla, pero nunca, la verdad que nunca lo había visto así, plasmado, los derechos del niño no desde, en este caso, la persona por nacer, sino de alguien que también tiene derecho a no sufrir, bueno, la situación que se puede evitar con algo legal. La verdad que bueno, eso es Bien, como sí se que entiende. a mí en lo Sí, personal me llamó la atención. mm, sí, todos los fallos son muy ricos o sea, desde este punto de la materia, ¿no? Ver un análisis de la descripción, la narración, cómo lo fundamentan. ¿No? Un fallo, a veces cada párrafo está fundamentado en otro fallo, en una doctrina, en un autor, un libro, un estudio científico de tal universidad. ¿Mm? Después, cómo arman la estructura argumentativa, porque toman en cuenta la postura a favor,
luego la postura en contra, y luego el juez o la jueza, a la hora de decidir, lo tiene que hacer de manera razonada. Y ese razonamiento debe estar totalmente unido. Si uno hace un análisis en detalle de los párrafos, van a ver que deben tener ese elemento de causalidad o de relación consecutiva. Cuando se encontró alguna deficiencia a nivel formal, o en cuanto al contenido también puede ser, es donde ahí uno podría hacer una objeción. Pero si vamos a objetar alguna idea, algún párrafo, hay que determinar primero, a ver, ¿esto qué es? ¿Es un argumento? ¿Es una explicación? ¿O es una narración? Para determinar a ver con qué armas o qué herramientas tenemos para... Porque tenemos una sola oportunidad para hacer esa objeción. Porque luego no podemos contradecirnos. Sí, una sentencia es una construcción. No sé, se habla de esto de la ingeniería jurídica. Construcción de ideas ordenadas, argumentadas, fundadas, donde en principio prima la lógica, ¿no? El formalismo. Ahora, mi compañera dijo dos cosas muy interesantes, que hacen o sea, a la esencia de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos historias, sentimientos, bueno, vivimos, y es muy difícil adentrarse en temas delicados y, bueno, escuchar otra postura. Encima, entenderla, ¿no? Es como que tenemos una especie de visión que a veces hay que pasar ese límite y adentrarse en otra postura totalmente contraria a la que uno creía. Y eso es muy noble, ¿no? Como paso para empezar a argumentar y contraargumentar, lo que decía Emeren, ¿no? Entender e interpretar la idea del contrario de la manera más formal, ¿no? Sin distorsiones. Porque tal vez uno lee, interpreta y según su parecer entendió otra cosa. Y después contraargumentamos otra cosa, ¿no? Para, eso es muy interesante, ¿no? Encima temas delicados y controvertidos, como este. Este, por eso, bueno, acá no se juzga la postura, sino bueno, la forma en cómo ustedes llegan a ese punto, a esa conclusión. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces, en base a eso, ustedes tienen que encontrar secuencias narrativas, explicativas, argumentativas. Un ejercicio, bueno, un poco largo, porque hay que leer bastante, diferenciar, así que bien por ustedes. Al que no lo hizo, hágalo porque conviene para el parcial. Conviene para el parcial. ¿Qué más hay que hacer? Ah, el cuestionario online. Otra vez, otro cuestionario online donde hay preguntas tipo multiple choice. ¿Cómo les fue? ¿Les fue sencillo? Había casos que eran muy similares. Convengamos que hay casos que... Lo importante, como dijimos al principio, es determinar, a veces la situación es muy similar, una cita de autoridad, una explicación, está ahí. Igualmente, no sé si les da la opción de volver a hacerlo. ¿Pudieron? Sí, Sí, No, segundo intento. ¿no? sí hay segundo. Yo pasé de largo. Sí, yo el primer intento me saqué un 2 y el segundo intento, sin hacer trampa, obviamente, pero si no me jodo sola, me saqué un 8. Muy bien, muy bien. No. Sí, son ejercicios para, bueno, de ver, por ejemplo, una cita de autoridad que puede ser una estrategia, una narración. Es eso, determinarlas, separarlas y ver cómo las podemos utilizar en su debido momento. Más que nada eso. Y el artículo de Nimo, que era un poco más largo, ¿lo leyeron? ¿O están en Sí, camino de profe. leerlo? ¿Mm? Sí. Bien, Leí. bueno, tiene una cierta complejidad, más que nada por la extensión en los detalles. De eso había algunas preguntas. A ver, dame un segundo.
A ver, un segundo. ¿Dónde están? A ver. También, describir una analogía, una cita de autoridad, un ejemplo. Eso, si lo encontraron, bárbaro. Es porque habría que hacerlo en papel. A ver, una analogía. Dame un segundo. Por ejemplo, en el texto hace una comparación de la cuestión de la drogadicción con una epidemia, ¿no? Que habla de que tiene características de una verdadera epidemia. A eso podría verse como un recurso de estrategia argumentativa para darle énfasis en una cuestión negativa. Bueno, es una cita de autoridad cuando habla eh, acá en una investigación de Naciones Unidas, establece, ¿no?, que el consumo de drogas tuvo tales efectos. Ahora, la que es interesante, que tomen nota y por favor háganlo, muy importante, pero muy importante, la pregunta de encontrar el argumento perfeccionista, paternalista y defensa social. ¿Sí? Si no, ahora hacemos un pequeño repaso. Estos son argumentos que intentan, les decía, son argumentos que intentan justificar la pena del consumo de drogas. Ahora los explicaremos brevemente, pero recomiendo que lo lean después del texto. No se confíen porque en el parcial puede ser que se utilice cualquier punto de la materia. Entonces tenemos tres: perfeccionista, paternalista y defensa social. El perfeccionista habla de que hace una relación entre que el consumo de drogas produce una degradación moral. Un efecto totalmente negativo sobre la ética, la moralidad, independientemente del daño físico hacia la persona. Por ende, bueno, con esa visión o ese punto de vista, debe tener castigo el consumo de drogas. Para el que viene medio perdido, ¿no?, lo anterior, el texto habla de la diferencia, o sea, si el consumo de drogas debe ser castigado o no, ¿no?, desde el punto de vista del derecho penal o respecto de la libertad que uno tiene en la esfera privada, que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Hasta dónde llega el poder del Estado? ¿No? Se dice que el derecho penal en sí mismo es un freno a ese poder del Estado. Por eso tantas garantías y defensas. Entonces, eso sería a grandes rasgos las dos grandes luchas, ¿no? Acá siempre es lo complejo, ¿no? ¿Qué pasa en la colisión de derechos? ¿Cuál derecho debe primar sobre otro? Y ahí viene toda la argumentación. Eso se ve claramente también en el caso de Fallo Thanos. ¿Qué derecho es más importante, no? Lo pongo como pregunta retórica, ¿sí? ¿El derecho del feto o del bebé por nacer o de la mamá? Ahí la jueza hace una interpretación y una argumentación respecto que al no existir en la normativa una ley específica que determine la aplicación automática de tal derecho sobre otro, queda a consideración de, bueno, de ella, en las circunstancias. Obviamente,
Es un argumento que se puede dar otra mirada, como siempre. Entonces, volviendo al de Nimo, este argumento perfeccionista establecía que propone una degradación moral, ¿no? El consumo de drogas, más allá de los daños físicos o materiales. Lo interesante que hace Nimo acá es que frente a cada argumento que él analiza, lo refuta. Lo refuta, se tomó el tiempo. Entonces, en este argumento de perfeccionista, bueno, establece una refutación diciendo que, bueno, a nivel jurídico, las cuestiones morales o emotivas van más allá de la ley, que es muy difícil determinarlo. ¿Mm? Léanlo después en el texto, pero más, en resumen sería eso, aproximadamente. ¿No? Que hay una ambigüedad en determinar realmente qué es lo moral o lo inmoral. ¿Mm? El otro argumento es el paternalista. Profe, Sí, lo mismo leerla a Nino, digamos, es muy, muy jodido, digamos, jodido, perdón. Es complicado por eso mismo, porque da el argumento y ahí nomás parece que está hablando a favor y después habla en contra, digamos, toma una posición neutral. claro, el texto sí, muy bien el análisis. No, a veces por momentos no queda claro en qué posición está. Porque Claro, no toma ¿no? postura. va exponiendo ambas visiones. Véanlo como a los fines ejemplificativos, ¿no? Casi como un pequeño texto de manual, porque lo que importa después es su posición al final. Mientras tanto podemos tomar pequeñas secuencias. Ahora, es interesante, hay un libro de Santo Tomás de Aquino, totalmente, un libro extenso, pero demasiado extenso. Si quieren ver, ¿no? Es objetivo, ¿no? Es interesante cómo él utiliza los argumentos y las refutaciones. Él tiene una forma de escribir muy, para mí, particular de la época, año 1100, 1200. Mucho La Suma comparable, Teológica. digamos que él es digamos, es el que creó la doctrina de Jesús, digamos que el que más defendió, digamos, el cristianismo. Sí, sí, bueno, hubo varios, pero a lo que voy, cómo él escribe, por lo menos este libro, que es la Suma Teológica, él, sobre un punto controvertido, primero argumenta de la postura contraria, como si fuese, vamos a decir entre nosotros, un ateo. Escribe lo que piensa, por ejemplo, el ateo. Escribe argumentos, frente a eso luego hace objeciones, él mismo las objeta. Luego de eso escribe, bueno, la postura de él, sus argumentos. Y luego hace objeciones también. Con todo eso para cerrar todas las posibilidades sobre ese punto. Entonces, lo que podemos ver como un texto argumentativo o explicativo puede tener una posición a favor, luego hacer la objeción y así cerrar con los demás puntos. A mi criterio no es muy didáctico porque uno viene leyendo hasta puede generar cierta confusión. Si uno quiere convencer, es de muy buenos modales no intentar confundir a quien lee. Hay que demostrarle, bueno, que sea placentero. ¿Mm? Pero bueno, si uno es ordenado, podría incluir un argumento y luego de la refutación, como en este caso lo hace Nimo. Entonces estábamos con el argumento paternalista, ¿no? Que está bien en esta cuestión de paternidad, ¿no? Del Estado, que el orden jurídico busca desalentar por medio de castigos el consumo de drogas eh, para protegerse, ¿no? De los daños físicos y psíquicos. Ahora, hace una refutación también. La refutación en sí misma no es de él, es de otro autor, pero él la coloca.
En la refutación dice que este argumento lo refuta diciendo que el consumo de drogas, mientras no afecte a la sociedad entera, solamente es algo particular. Entonces, el Estado, en ese sentido, no debería inmiscuirse o establecer castigos. ¿Sí bien? No refuta. Y el otro argumento, que es de la defensa social, establece, bueno, la sanción o el castigo a quien consume con el solo hecho de defensa de toda la sociedad. Castigo a uno, pues significa, pero es en defensa para todos, no para esa persona individual. Pero él lo refuta diciendo, quien consume, o sea, tiene la libertad, eso es fundamental. En un momento se prohíbe, ¿no? Se infringe esa libertad. Y establece que tener ese derecho a la libertad individual no debe ser arrojado a la basura junto con los demás derechos. Obviamente en relación a esto, ¿no? Que si no se afecta a los demás, esa persona tiene libertad para, bueno, atenerse a las consecuencias. Más allá de la discusión moral, bueno, física, química, lo que sea, la cuestión de drogadicción, tomen nota de cómo él presenta el argumento y lo refuta. Acá en la materia eso es lo que importa. No estamos alentando a la droga, o a que no. ¿No sé? Ya escapa al curso, al taller, sino a la forma de cómo presenta el argumento y lo refuta. Consejo, lean esa parte, estos tres argumentos. Por las dudas que en algún momento puede ser que llegue en algún hipotético y o cercano parcial. ¿Mm? Muy bien, entonces con esto cerramos la clase 8 y ahora sí, la clase 9. Llegamos al medio ambiente, al derecho ambiental. Me acuerdo que me recibí acá en La Plata en el 2011, una materia, derecho agrario, di justo el último punto, libre. Y mi punto fue, empecé con medio ambiente. Después, bueno, los químicos también, del agro, etcétera. En el 2012 seguí estudiando un posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Palermo. Estuve 2 años haciendo el curso. Y en aquel momento se hablaba de esto del glifosato, las ondas electromagnéticas, el fracking, el agua. Era un tanto innovador estas cuestiones ambientales. Y luego, bueno, hubo un auge muy grande, una expansión doctrinaria de investigaciones por todas partes. Al día de hoy creo que la cuestión ambiental a nivel mundial es un ítem de la agenda mundial. Cambio climático, ¿no? Para ver las circunstancias, ¿no? Que en aquel momento lo estudiamos en cierta profundidad estos puntos. Es más, ni siquiera había tantos fallos del tema. Entonces, el tema de hoy es eh, contaminación por agroquímicos. Dentro de esa expansión de químicos, elegimos uno que es el glifosato, uno, bueno, de los más nombrados. No quiere decir que haya otros, seguramente. Bueno, antes de empezar, ¿alguno tiene seguramente alguna idea, alguna noción, o ha escuchado, o ha leído, en el peor de los casos lo ha sufrido, o lo han utilizado tal vez? ¿Alguna idea, Sí, algo? profe, yo hago huerta Allá, orgánica y sé lo que es el glifosato. Es un aminoácido, es Mm, súper contaminante para las fuentes de agua, eh, produce un montón de enfermedades aparte. Eh,
Es un, Un un químico. herbicida, es un Un herbicida. herbicida. Lo que pasa es que dura 6 meses en la tierra. Yo evito los pesticidas y los herbicidas para mi huerta orgánica. Todo, Dura 6 meses en la tierra y después lo llevas al cuerpo y lo llevas toda la vida. Interesante. Bueno, qué bien la huerta sí, orgánica. sí. Qué rico, ¿no? Pero dice que la Los huerta de- orgánica también, de acuerdo con que la riegan, son tan malas como los herbicidas. Porque Claro, todas las quintas, depende. acá hay una zona de quinta y la riegan con los cisternas, que llevan Claro, más, claro, yo no, digamos, yo llevan utilizo, cosas peores. claro, yo utilizo desde los abonos hasta los pesticidas, todos hechos con plantitas, con, no sé qué yo, quiero ponerle potasio a una planta, bueno, hago un té de plátano que se hace con la cáscara de banana, utilizo cáscaras de huevo, el café de filtro usado para agregarle nitrógeno, todo. Bien, interesante. ¿Los demás? ¿Alguna noción? ¿Alguna idea? ¿Les gusta el tema? A ver, en temas de medio ambiente. Porque imagínense que esto, todo lo que pasa en la sociedad lo traemos al derecho. A ver. Acá dice MAI de planta cero. Bueno, siempre se puede aprender algo. Porque, ¿qué pasa? A ver, ahora es un tema de, bueno, de la cursada, donde vamos a tener que investigar. Y puede ser que el tema a algunos les interese mucho o ya lo conozcan y a otros que el tema no les guste directamente. Entonces hay que ver, quiero ver cómo lo puedo presentar para que les guste, porque no hay nada peor que investigar un tema que no te gusta. Y si vamos a argumentar y a intentar convencer a otro, en este caso a mí, bueno, se va a ver eso, si les gustó el tema o lo hacen ahí un poco en lo mínimo. Acá Cristian habla de una película, bueno, muy bien, no la conozco, no la conozco. Sí, de Pino Solanas, algo sí escuché. Este, no, este tema de la contaminación es un tema complejo más allá del derecho, ¿no? Es un tema histórico, político, y el derecho lo ha tomado en estos últimos años respecto de a nivel ambiental, porque en principio el derecho es para las personas, históricamente el derecho privado. Nosotros, el derecho ha tomado el daño a las personas. Ahora, la cuestión es interesante cómo nace el derecho ambiental a raíz de todos estos casos grandísimos de contaminación, porque siempre se ha contaminado. Cualquier actividad del hombre produce una modificación en el entorno. Si uno ve la historia, cualquier cosa que haga el hombre produce una modificación. Pero, ¿qué pasa? La Tierra tiene la capacidad de adaptarse o sanarse o de regenerarse. Pero en estos últimos años, 100 años, el nivel de producción y desarrollo social obviamente fue abismal, increíble, ¿no? Como vivimos ahora. Bueno, ¿a costa de qué? Y a raíz de eso nace el derecho ambiental. Lo particular es que nace en los países que han generado más contaminación. No es una invención eh, argentina, como lo ha sido, bueno, en los grandes movimientos dogmáticos. Nuestro derecho no tiene un origen romano, por ejemplo. Este, entonces, el derecho ambiental nació, bueno, podemos decir un número en 1950 aproximadamente, los movimientos, para determinar, bueno, a ver, es importante para el sistema jurídico la tierra, ¿no? Los elementos, el aire, el suelo, el agua, todo lo que tenga que ver con los recursos. Y frente a eso, bueno, viene la gran discusión, ¿no? Entre el desarrollo
la productividad, el capitalismo y todo eso, frente a la conservación. Para que veamos a nivel mundial. Y ahí viene, bueno, a ver, energía, fundamental, ya sea petróleo, energías renovables, eh, cuestiones de extracción de la tierra, el cultivo, ¿qué más? En el mar, la pesca o la misma agua, el desarrollo de las ciudades, la basura, eh, contaminación atmosférica, capa de ozono, cambio climático, terremotos inducidos, eh, todos los problemas a nivel mundial. Y Argentina no es ajena, porque o sea, la contaminación no conoce fronteras. Obviamente, frente a esto hay muchas críticas, hay autores que están a favor de que sí, realmente hay contaminación, y autores de que no, ¿no? Que proponen que no, que la contaminación simplemente es un mito, es una creación de ciertos grupos, eh, ¿cómo se llama? De ciertos grupos minoritarios de la sociedad que buscan un reconocimiento. Entonces, son temas controvertidos a nivel mundial. Nosotros como estudiantes de Derecho o futuros profesionales tenemos que tomar este tipo de temas, no, para hacer un análisis más profundo, dejando de lado las pasiones o lo que uno cree del tema y adentrarse a escuchar otras posturas. Luego sí, si ustedes tienen la posibilidad de decidir su punto de vista, ahí sí, plasmarlo. ¿Mm? Pero cuando uno hace investigación, se aconseja, bueno, leer todas las posturas para conocer aún más la cuestión. Dentro de estos sistemas de contaminación, bueno, actualmente el glifosato es una cuestión actual, o sea, que se da todo el tiempo. En Argentina tenemos otras cuestiones, también la minería, la energía renovable o no, el fracking, el agua dulce, bueno, contaminación atmosférica, mar, etcétera. Bueno, y extinción de las especies, deforestación, em, diferentes miradas, lo que hace la producción o no. Entonces, pero dentro del derecho, no, esto se le dedica al derecho ambiental. Ustedes van a tener eso, creo, en el último año, la materia de derecho ambiental, donde lo van a ver en profundidad, el concepto, principios, las leyes, bueno, cuestiones internacionales. Acá solamente daremos algunos ejemplos, algún pequeño marco normativo muy chiquito, porque ustedes lo que tienen que hacer, bueno, en el campus van a ver, está la información, hay notas periodísticas, hay videos, cortitos, ¿no? Hay 2 fallos, después hay cierta información de un blog, y lo que van a tener que hacer es, primero, el primer paso es investigar el tema. Empaparse, leerlo, a ver de qué trata, leer todas las posturas. En principio, se utiliza la información que está en el campus, la cual es bastante, porque cuando uno ya sumó los fallos, no son tan cortitos, como todo fallo. Puede ser que su ánimo y sus ganas lo lleve a leer más cosas. Antes de colocarlo en el ensayo, me pueden preguntar a ver si va o no va. Porque en principio solamente va la información que está en el campo, y es la que tiene que ir. Y no, porque uno entra en internet y hay información, es increíble. Hay demasiada información. Pero ahora nada más que por un orden. ¿Sí? Por un orden, utilicemos la información del campus. Y van a ver que está la postura en contra y está la postura a favor del uso de estos herbicidas, de estos químicos. Bien, entonces, para empezar con este tema, podemos, ya que estamos por derecho, empezar a hablar brevemente del marco normativo. Porque acá hay 2 cosas, está la cuestión formal o dogmática del derecho,
y lo que realmente sucede con la cuestión química, física de estos herbicidas, que ya es ajeno a lo que estudiamos acá. Si uno, para tener un conocimiento eh, científico, tendríamos que llamar a un ingeniero. Nos podría dar las determinaciones matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como abogados o estudiantes de derecho tenemos cierto conocimiento, cierto campo de acción y cierto tiempo. Y seguramente el tema, uno si lo leen y les gustó, van a ver que es interminable. Y de repente se hacen 5 carillas, 6 carillas, ¿no? Entonces, acá nada más se pide una breve investigación, nada más que eso. En el futuro, si quieren hacerlo por su cuenta y presentar algún escrito a la facultad, bueno, bienvenido sea. Pero para que vean que el tema es interminable, acá vemos algunos puntitos, nada más. Se siguen manteniendo las formalidades de los exámenes. ¿Recuerdan que había una extensión mínima y máxima? Es muy importante, porque el tema es enorme. Yo les quiero dar brevemente el marco normativo. Es opcional ponerlo, pero para que sepan que esto va de la mano con lo que estamos estudiando. Primero es un tema controvertido, ideal para argumentación. Todas las definiciones, en dónde sucede, qué ha dicho, no sé, Estados Unidos, la corte de allá, Europa, los casos, eso lo van a leer. Pero para que vean el contexto, que esta es una cuestión mundial, donde hay grandes intereses frente a países que quieren progresar. Esto va más allá de una pequeña ley de un país eh, o de una marcha contra el medio ambiente, sino que es mucho más grande. Para ordenarnos, marco normativo, norma fundamental, artículo 41, Constitución Nacional, ¿no? Que establece el derecho al medio ambiente sano, eh, la prohibición de hacer un daño, y en caso de daño ambiental, la obligación de recomponer. Y ahí, un pequeño detalle, ¿no? Vamos a adentrarnos al tema, el daño. Eso es fundamental. En nuestra investigación, en nuestra visión jurídica, la determinación del daño. Porque podemos decir, ¿no? Esto contamina y o los efectos, pero ya que estamos dentro de una investigación, bueno, adentrarnos a ver realmente, ¿hay daño ambiental o no hay daño? Entonces, esa palabrita manténgalo ahí guardadita para su debido momento. Entonces, artículo 41, léanlo, van a ver que da las bases del derecho ambiental. En la Constitución Provincial, o sea, la provincia de Buenos Aires, es el artículo 28, similar al 41. ¿No? Tenemos el derecho y el deber al cuidado del medio ambiente, ya sea respecto de las personas y los recursos, suelo, aire, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del Código Civil, la reforma del Código Civil introdujo, bueno, cierta normativa respecto a la cuestión ambiental. Porque acá, ¿qué pasa con la cuestión ambiental? Vemos que se corre el eje, no solamente el ser humano, o los daños cercanos al ser humano, de manera individual, sino ahora de manera colectiva, como sociedad, en protección de estos elementos. Es más, hay cierta doctrina que critica la palabra recursos ambientales, porque recursos tienen un sentido económico, capitalista, imperialista, y todo con ista. Entonces, ustedes sean libres, ¿quieren decir recursos?
Bueno, bienvenidos sean. ¿Quieren decir materiales o elementos de la naturaleza? Bienvenidos sean. En el Código Civil, bueno, hace mención el artículo 1710, el deber de prevención del daño. Establece claramente que todo daño se debe prever y en caso de que se produjera un daño, se debe reparar. O no agravar si ya se produjo. Y acá ya vemos que el daño, o sea, a nivel del derecho doméstico, es uno solo. El daño es uno solo. Hay que ver los efectos que tiene. O el daño, ejemplo, en un reclamo vecinal se dan entre dos personas, dos vecinos. Ahora, pero el daño ambiental, ¿cómo se determina? De manera jurídica, ¿no? Podemos decir, sí, realmente hubo contaminación. Determinemos qué es la contaminación y en qué cantidad o en qué límites. Y ahí vemos que entramos en otro terrible problema que el derecho ambiental intenta tratar: la cuantificación de este daño ambiental. Porque a veces no se da a simple vista. No sé si dijo Julio o Natalia, que en este caso que conocen del herbicida, que el daño en sí mismo no se ve a primera vista. Tal vez uno está trabajando con el herbicida un día o una semana y el daño no se da enseguida. ¿Me siguen? Ahora, imagínense en una localidad o en una región del país. Sí, Agustina. Buenas tardes. Sí, sí, te escucho. Yo quería aportar, ayer estaba hablando con un amigo que tiene que hacer, bueno, un proyecto escolar, y me habló sobre la ingeniería genética. Estas generalmente lo usan con los pescados, con los salmones, me dijo que, bueno, crecen de una forma increíble. Que eso, o sea, lo probaron con las plantas y árboles y hace que crezcan más. Entonces quieren probarlo con los humanos. Pero a la larga también esto genera problemas a la salud. Sí, interesantes temas, ¿no? Claro, ahí ya entra en juego, el derecho esto lo ha tratado, la bioética, ¿no? ¿Hasta qué punto es ético, o sea, hasta dónde llegó el conocimiento humano, ¿no? Es increíble. Hasta dónde quieren probar también. Es Por eso increíble. había un chiste, bueno, ahora es meme, ¿no? Ahora ya no son chistes, ¿no? Que hemos descubierto la contraseña de Dios, el ADN, ¿no? Hay que cambiar la contraseña de Wi-Fi. No, es muy interesante, ¿no? Porque nos lleva a los límites bueno, de la esencia de las cosas. ¿Hasta qué punto? Obviamente, acá en el cuestión de las semillas, glifosato, trata las semillas genéticamente modificadas. Cuando lo lean van a ver que tiene una relación total la empresa Monsanto, que provee el herbicida junto con la semilla modificada de soja para que Es el Bayer, herbicida... ¿no? Hoy por hoy Sí, es Bayer. claro, Bayer, perdón. Muy bien, muy bien. Porque Bayer la compró hace poco. Bayer compró los juicios y por eso se entregaron a Monsanto. Claro, claro. Bayer Utilizan un compró los sistema... juicios de Monsanto, por eso se quedó con la empresa. Sí, sí, compraron... Bueno, todo eso está en la información del campus. Utilizan, bueno, esta semilla genéticamente modificada para que el herbicida no tenga efectos nocivos, pero sí, obviamente, elimina todo lo que está al lado, en términos vulgares, no científicos, de ingeniería agronómica. Entonces, Claro, no sigamos. es selectiva, es un herbicida de amplio Claro, espectro y es sistémico, no es selectivo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que no solo contamine las aguas, sino que contribuya a la deforestación, disminuye la posibilidad de alimento. se cortó justo. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, a ver. Que como no es selectivo, es sistémico, es de amplio espectro,
afecta al medio ambiente de gran manera, ¿por qué? Porque no solo contamina las aguas, sino que contribuye a la deforestación y disminuye la disponibilidad de alimentos para los animales, entonces también afecta a la fauna, no solo a la flora. Perfecto, sí. Y también nos afecta a nosotros, porque al afectar todo eso nos... Ah, se cortó justo. Interesante. Guarden, bueno, guarde ese argumento. ¿Mm? Obviamente en un escrito posterior lo puede desarrollar aún más. Y así, a su vez, lo puede justificar con ejemplos, cita de autoridad, algún artículo. Es más, hasta se podría definir que es sistémico, en base a este punto que se está tratando, ¿no? Como vemos las secuencias explicativas, narrativas. Bueno, entonces el artículo 1710 del Código Civil establece la prevención del daño. Y en el derecho ambiental eso es muy interesante. ¿Cuál es la norma del derecho ambiental? La 25675. La Ley General del Ambiente. Todo esto para que, no es obligatorio, pero para que sepan dónde estamos enmarcados en el derecho. Perdón, profe, no escuché la ley que dijo última. Dijo la 1710 Sí, y la la Ley General del otra. Ambiente es 25675. A ver, 25675. No se pide un análisis doctrinario, dogmático de todo esto, ¿no? Es un breve ensayo donde ustedes tienen que primero leer el tema, empaparse, a ver qué es lo que hay, cuál es la situación. Porque esto escapa al derecho, es una cuestión que lo tratan muchas ciencias. Nosotros, obviamente, desde el punto de vista de lo justo y lo injusto, de lo que está bien, de lo que está mal. Entonces, frente a eso tenemos que, bueno, leer cuestiones técnicas, tal vez puede ser que haya datos que son ajenos, ¿no? Una cuestión física o molecular. Eh, y eso es interesante en el derecho ambiental, porque necesitamos de las demás ciencias. Hay un momento que, al ser una cuestión interdisciplinaria, necesitamos de informes periciales, científicos, a veces inentendibles. ¿Sí? Y si queremos convencer, en este caso, por ejemplo, a un juez, ¿no? Hay que presentar toda esta información de tal manera que lo entienda. Porque tal vez, a ver, podemos investigar, a ver, el análisis químico del glifosato, análisis molecular y no sé qué otro estudio del aire, del suelo. Debe ser, la verdad que imposible, ¿no? De entender, salvo que estudiemos eso. Entonces, esta etapa, lean. Investiguen, vean, hay algunos videos, hay un artículo de bueno, un autor que está a favor de todo esto. Tomen nota, a ver de cómo ellos lo proponen, cómo lo exponen a la sociedad. A ver si todo es malo o si todo es bueno, ¿no? Y ya en ese trayecto ustedes van determinando argumentos. A ver, ¿qué dice? Van separando de a poquito. Profe, Sí, ¿hay que utilizar solo las fuentes, el material que dio usted o podemos hacer libre investigación? en principio, para no generar confusión, lean lo que está en el campus. ¿Sí? En principio, esto para todos. Después, si quieren utilizar algún otro material, mejor que me pregunten, porque ¿qué pasa? Hay un límite de extensión. Y acá solamente estamos viendo cómo se desarrolla el ensayo, no en sí mismo si es verdadero o falso, ¿me siguen? No, no, obvio. Mm. Perfecto. Obviamente, a mí el tema me encanta. Yo justo estudié eso y da para hacer muchas más clases de todo esto. Pero bueno, es un pequeño ensayo. Acá lo que importa es la forma de argumentar. Y van a ver que hay información jurídica o de historia, sociología, obviamente en la cuestión de las ciencias duras puede haber muchísima más información. Este,
volviendo bueno, al marco jurídico. Entonces tenemos el Código Civil, y a ver, el artículo 51 también habla de la inviolabilidad de la persona humana, porque si bien obviamente el derecho ambiental se versa sobre cuestiones materiales, ¿no? La tierra, el suelo, el aire, el agua, o sea, detrás de todo eso también se protege a la persona, estaría al mismo nivel. Profe, acá también entra a ser un derecho de incidencia colectiva al ser hacer contaminación ambiental, porque es algo que puede perjudicar a todo un sector, no sé, una población. Claro, sí, sí, era como dijimos hace unos momentos, que se cambia el eje, ¿no? La visión del derecho de una cuestión totalmente antropocéntrica del ser humano, ¿no? Entre el daño entre dos personas, sino se abre el panorama a todo nuestro entorno, la protección jurídica del entorno, ¿no? Y eso tiene una incidencia colectiva, conocida como los derechos de tercera generación, para que vean las oleadas históricas, este, porque el reclamo, en fines prácticos, el reclamo de un vecino o un grupo, el reclamo de un vecino o un grupo de vecinos, no solamente se beneficia a esa persona si es que consigue una sentencia favorable, sino que esa sentencia puede verse afectado toda una provincia de protección. Por eso, igualmente, eso lo van a ver en otras materias. Acá hacemos una breve introducción a lo que se refiere al derecho colectivo, ¿no? Pero muy buena pregunta, Natalia. Y esto nos lleva luego a Y la el Ley General del Ambiente. artículo también está incluido, también se puede tener en cuenta el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, ¿no? Que es el que marca Sí, los tratados los internacionales, tratados. dentro de los cuales está el de medio ambiente. Sí, hay muchísimos tratados de medio ambiente. Pero bueno, eso lo van a ver en derecho internacional. Mm. Sí, sí, hay muchos tratados. Buena acotación. Con esto vemos cómo vamos organizando el sistema jurídico. ¿Mm? Con esto se puede armar una buena argumentación a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel municipal. Pero el tema es tan grande que esto escapa a tres carillas. ¿Mm? Sí, bueno, entonces acá la Ley General del Ambiente, tomen nota para tener una idea, acá lo que importa en esencia es a ver cuándo hay daño y cuándo no hay daño. Porque ya desde el vamos, cualquier actividad del hombre, o sea, del ser humano, genera una alteración, ¿no? Ahora podemos poner en duda, a ver cuánta contaminación estamos haciendo al día de hoy por estar conectados acá en Zoom, la computadora, los plásticos, la electricidad, eso todo. Tal vez no vemos un daño real ahora, pero ¿a qué costo tenemos todo esto? ¿No? Podríamos ponerlo en duda. Entonces, si tenemos una visión totalmente extremista de lo que todo es daño, no podríamos ni vivir, porque todo produciría un daño. ¿Mm? Entonces, al derecho lo que le importa, bueno, a ver, intentar determinar ese daño, eso es fundamental. Y como dijimos, a veces ese daño en cuestiones ambientales no es claro. Ejemplo, a diferencia de un accidente de tránsito, auto A viene por acá, auto B viene por acá, pum, chocaron. El daño se ve claramente. En derecho ambiental, tal vez el daño viene de acá a algunos años o dentro de algunas décadas. No necesariamente la contaminación tiene que tener mal olor o ver un río negro. A veces no se ve. Ejemplo, un ejemplo a grosso modo, ¿no? Las ondas electromagnéticas.
de las comunicaciones. De eso, bueno, hubo fallos, determinar realmente si son cancerígenas o no. Entonces, al derecho, bueno, esto importa, realmente, a ver cuándo, si hay daño, y después en qué medida. Porque esto está también en contraposición a la actividad económica. Y un país, como tiene como política, crecer. Y crecer económicamente. Más, uno de los postulados de todas las campañas es eso, crecer, 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 crecer. Pero bueno, por suerte se viene postulando un crecimiento sustentable para que a lo largo del tiempo la contaminación no perjudique a las generaciones futuras. Esto para brevemente delimitar lo que hace el derecho ambiental. Entonces, determinar este daño, ¿no? Y acá lo define el artículo 27, da un parámetro para que tengan un concepto de lo que es el daño ambiental. Dice que es una alteración relevante, ¿no? Debe tener importancia para el derecho. Por ejemplo, a ver, hay que ver siempre las circunstancias del caso particular. Eh, en un monte autóctono, bueno, una persona destruyó un árbol, uno solo, de miles que hay. Realmente es un daño ambiental, vamos a decir, es un daño. Ahora, pero la naturaleza misma tiene la capacidad de regenerarse, entonces ese daño con el tiempo se puede suplir. Ahora, pero tal vez ese árbol sea un árbol que tenga una historia, una cultura para el lugar. Entonces, al derecho ambiental también le importa eso. No solamente la cuestión material, sino toma en cuenta los valores de la sociedad. Entonces, esta alteración relevante eh, que modifique negativamente el ambiente. Ahí ya la vamos definiendo. Que lo modifique negativamente. Entonces, habrá que demostrar que esa alteración que hace el ser humano lo modifica negativamente. Debe haber algún ejemplo que se produce en alguna actividad y hay una modificación pero positiva. Puede ser. También es como desde el punto de vista de cómo se mire. Entonces, modifica negativamente al ambiente, sus recursos, ecosistemas, bienes o valores colectivos. Volvemos al ejemplo del árbol. Por ejemplo, justo era un árbol de 500 años. Y la empresa X que quiere talar para producir soja, por ejemplo, ¿no? Destruyó ese árbol, ¿vale? Imagínense lo que puede llegar a producir. Bueno, bien, el fallo de Rachuelo, sí, en Mendoza. El que lo quiera leer es optativo, pero la doctrina dice que es un pequeño manual del derecho ambiental. A nivel dogmático jurídico es muy interesante, establece conceptos, principios, directivas. Un fallo, bueno, que tiene renombre internacional. ¿Mm? Como dijo la compañera, ¿qué es el glifosato? Esto, a la hora de escribir, ustedes lo pueden definir brevemente. Un herbicida de amplio espectro que elimina hierbas y arbustos, ¿no? Y algunas características, a ver, cómo se desarrolla, qué es lo que ataca, cómo es absorbido, si es por las hojas o por las raíces. Dentro del marco normativo pueden mirar, optativo, la ley de agroquímicos de provincia de Buenos Aires, número 10.699, para que vean cómo la provincia, bueno, en base a tantos reclamos que hubo de contaminación en los campos, estableció, bueno, ciertos parámetros de cómo hay que utilizar estos herbicidas. Bien, esto es brevemente más conocido. Ahora, la gran discusión es, ¿contamina
o no contamina el glifosato. Y antes de decir que sí, ¿no? Hay que tomar prudencia porque acá, dentro del punto de vista del derecho, hay que demostrar ese daño. Ahora, imagínense, un pequeño vecino de un pueblito por ahí, hermoso, ¿no? Ideal para hacer asados, carne vacuna, bien de campo. Y ¿no? Es un lugar donde, bueno, obviamente hay mucho monocultivo y se utiliza estos herbicidas. Entonces está el pobre gaucho ahí felizmente con su casita y se tiene que enfrentar al municipio, a la empresa, al productor, y tiene la obligación encima de demostrar ese daño, ¿no? Desde el vamos parece totalmente injusto. Tiene todas las de perder en tiempo, plata, recursos, ya la posición, porque a veces en la utilización de estos químicos, como decimos, el daño no se ve enseguida, puede perdurar algo del tiempo, y uno de los daños más grandes es cuestiones respiratorias, desmayos, la sangre, y lo peor es la muerte por un cáncer. ¿Mm? Y encima hay que determinar esa relación de causalidad entre el químico y la patología, porque tal vez viene con otra patología o de otra circunstancia. ¿Sí? Entonces, frente a esa situación totalmente injusta desde el vamos, el derecho ambiental intenta equiparar con los principios. ¿Sí? Porque acá estamos discutiendo frente a grandes empresas internacionales que tienen poder sobre los gobiernos, etcétera, etcétera. Frente a eso, hay algunos principios, hay varios, pero acá solamente haremos mención a dos particulares del derecho ambiental. El primero es el principio de prevención, que implica que todo daño o posible daño se debe prevenir, ¿no? Cuando hay información o conocimiento de que esa actividad va a producir un daño. Es el principio de prevención. Porque acá, como dijimos, dependemos de la información de otras ciencias. Ejemplo, dentro del próximo año se crea, no sé, a ver, una vacuna que es buena para nosotros, pero produce efectos totalmente negativos para el entorno, supongamos, ¿no? Profe, Sí, bueno, usted sabrá porque es de La Plata, que un grupo de investigadores de la Universidad de Exactas de La Plata hizo un informe sobre el glifosato y sobre cómo afecta cancerígenamente, porque lo absorbe el medio ambiente y después a través de la lluvia se desparrama también. Es algo que yo no sabía y lo leí en ese informe de la Universidad de La Plata. sí, es increíble cómo la investigación, año tras año, va buscando más información. Hace 10 años tal vez ese informe no existía y hablar de estos temas era, bueno, una cuestión de, puede ser que contamine. Sabemos que hay riesgo. ¿Mm? Entonces, el derecho ambiental va de la mano de las investigaciones. Como dice el fallo que van a leer, vamos de lo probable hacia lo posible. Estábamos hablando de... Me perdí. Bueno, el glifosato. eh, a ver. Sí, El el daño principio, en sí mismo. profe. El principio, gracias. El principio, estamos en el principio de prevención. Entonces, este principio ambiental implica que cuando realmente hay conocimiento científico que esta actividad va a producir un daño, bueno, se debe prever, y la justicia tiene un elemento para frenar tal actividad. Obviamente siempre tomando en consideración las cuestiones económicas y sociales, porque la aplicación extrema del derecho ambiental podría ser contraproducente para la economía. ¿Me siguen? Ejemplo, un caso hipotético. Hay una fábrica en un pueblito, bueno, pues, que es curtiembre, por ejemplo. Da trabajo a la mayor parte de las familias, pero contamina. ¿Qué manera de contaminar?
amparo, justicia de paz, clausura. Un aplauso para todos, hemos contribuido al medio ambiente. De repente, claro, la fábrica clausurada dejó en la calle a toda la familia. Entonces, el derecho ambiental tiene que toma en cuenta todas estas cuestiones. ¿Hasta qué punto es contraproducente para tal actividad? Frente a eso, viene el desarrollo del derecho sustentable. La sustentabilidad. Obviamente, posturas a favor y posturas en contra. Es interesante los análisis de las posturas contrarias a la sustentabilidad, que dicen que solamente es una idea del primer mundo, las grandes potencias, para seguir contaminando de manera más elegante. Siempre todo se puede discutir, ¿no? Bueno, entonces este principio de prevención, ¿no? Se aplica cuando realmente tenemos ese conocimiento científico de que esto va a ser así. Va a haber tal resultado. Ahora, ¿qué pasa cuando la actividad humana se cree que va a producir un daño y no tenemos elementos científicos para realmente determinarlo a precisión, cuándo, cómo, qué efectos? Y sabemos que cuando se produce un daño ambiental, la reparación no es imposible. Más allá de que haya una indemnización. Imagínense, bueno, cuando van a ver en las sentencias de Estados Unidos, el monto acá es impensado. Los miles de millones en indemnizaciones. Eso acá no es tan así. Más allá de que se haga una indemnización económica, el daño ambiental puede perdurar años, cientos de años. Entonces, frente a esa situación, bueno, ¿qué se hace? No hay información, no sabemos, ¿contamina o no contamina? Bueno, el derecho intenta dar tranquilidad y paz y creó este nuevo principio, que es el principio de precaución. El famoso principio de precaución. Que se aplica en caso de que, aunque no haya certeza científica o jurídica de que tal actividad va a producir un daño determinado, pero haya indicios y motivos, el juez puede, bueno, tomar ciertas medidas. ¿Me siguen? En el primero era que sí, había esa información científica. Y es lo natural en el derecho. Un juez, o sea, quien juzga, para determinar un daño debe tener pruebas. Sin pruebas no hay daño. Ahora, pero ¿qué pasa cuando el daño es tan grande, es inminente y no tenemos pruebas y no podemos dejar pasar? Bueno, se puede utilizar este principio precautorio. Y de eso hablan los fallos. Porque cuando hubo sentencia, había mucha información, que es a favor, en contra. Uno de ellos era este informe de la Universidad Nacional de La Plata, que comentó la compañera. Entonces, frente a esa certeza específica, bueno, se utiliza o esta visión del principio precautorio. Obviamente después doctrina a favor y doctrina en contra, porque hay que seguir determinando hasta qué parámetro se aplica o no el principio precautorio. Y que por ahora se sigue utilizando nada más que en el derecho ambiental, seguramente en otras ramas, pero por ahora en el derecho ambiental se ha estado aplicando. Bueno, esos son dos principios. Después hay otro principio que es la inversión de la carga de la prueba. Lo normal es que en el derecho quien alega prueba. Eso es lo usual, es lo que hay que hacer. Dijimos, por ejemplo, el vecino, el gaucho que está en el pueblo, acá el productor agropecuario contamina, bueno, y el gaucho tiene que probar toda la contaminación y lo que dicen, los costos que implican, y etcétera, etcétera. Frente a esa situación que parece ser totalmente injusta, en desproporción de niveles, el derecho ambiental propone la inversión de la carga de la prueba.
le impone al demandado que debe demostrar que su actividad no es contaminante. Porque si no lo demuestra, es contaminante. ¿Sí? Esto se da en el derecho ambiental. No lo utilicemos en otras materias porque nos van a sacar, ¿no? El principio es, si decimos A, tenemos que probar por qué A es A. ¿Sí? Solamente para equiparar. En caso de duda, siempre hay que intentar demostrar, ¿no? No nos confiemos con los principios. Pero el derecho ambiental, frente a esa situación, intenta equiparar y poner también responsabilidad en el demandado. Se llama esto las pruebas o cargas dinámicas. Brevemente, esto se puede estudiar más, pero acá en esta clase de introducción, lean el tema, empápense, vean la situación, y algún con orientación de la normativa y estos principios, brevemente. En base a eso, bueno, respondan algunas preguntas de lo que leyeron, que no es muy difícil, pero como dijimos, es una preparación para el ensayo, porque la semana que viene explicaremos, bueno, cómo armar el ensayo, cómo ordenar todo esto, ¿sí? Lo que sería la forma. Hoy vemos el contenido. Es un tema que despierta pasiones, y a eso quería ir hoy. Las pasiones es fundamental. Puede ser que acá en el grupo, o los que no están, el tema no les guste. Y cuando es algo aburrido, y bueno, acá es obligatorio, no hay para elegir, es este. Entonces, Es muy bueno el tema, profe. pero puede ser que no Es guste. un tema que impacta en todos, Sí, aparte. puede ser que alguno, ¿sabes? Y se respeta, bueno, frente a eso, si tenemos que convencer, bueno, conviene darle la vuelta a otra mirada, a ver, hacer que nos guste. Y eso uno encara o se adentra en el tema desde otra manera. Porque después se ve eso en el escrito. Cuando hubo intención de investigar más, de no copiar ni pegar párrafos. ¿Sí? Entonces, intentar que esas pasiones y todo eso, esas broncas, esas cosas, me gusta llevarlo, bueno, mantenerlas, porque después eso lo vamos a llevar al papel, o al Word, al PDF. Porque vamos a hacer una explicación del tema, contar algún hecho, y toda esa emoción yo la quiero ver ahí, porque ustedes tienen que convencer. Si lo hacemos totalmente objetivo, y está bien, estaría aprobado. Está bien, cumple con los requisitos. Pero si podemos llevar todo ese sentimiento ahí, bienvenido sea. Esos subjetivemas, ¿me siguen? No sé si vieron la serie El juego de calamar, ¿no? En 2 días la vi. Increíble. Bueno, entonces no contemos el final a los que no vieron. Bueno, es así, ¿no? En ese momento, ahora. Disfrutar lo que están haciendo. A eso voy. Que no lo vean como una carga. Profe, ¿qué quieres decir con eso? No vamos a hacer ningún eliminado. Que cuando entreguen el trabajo va a ser jugaremos, muévete luz verde. Verdes. Muy bien, muy bien. Jugador eliminado. Sí, lleven toda esa emoción, ¿no? Porque el escrito es dogmático, es serio, es formal, pero cuando tiene su toque personal, eso llama la atención. Para que vean que esto no solamente es copiar y pegar ideas y argumentos, y acomodar o poner algún conector. Podemos dar algún toque nuestro, humano. Y van a ver que eso ayuda muchísimo a la argumentación. Porque cuando uno el tema lo siente como propio, es más fácil todo. Todo se une. ¿Mm? Este, pequeñas ideas, ¿no? Para que en esto no se sufra. Yo seguramente sé que lo van a hacer muy bien, ¿no? Yo confío en ustedes.
Bueno, creo que con esto estamos. Lean la información del campus, seguramente para muchos sea algo que ya no han leído, no hay novedad, pero vayan detectando argumentos, conceptos, lean los fallos. Hay un fallo son amparos en la provincia de Santa Fe, uno contra municipalidad de San Jorge, y la otra de Sastre. Bueno, vecinos que piden un límite para la fumigación en distancia, ¿no? Se determina 1000 metros, 800 metros, pero vean, bueno, cómo el juez analiza los argumentos, la postura, vean la postura de la municipalidad, la postura de los agropecuarios, porque el punto central es eso, de ver, ¿hay daño o no hay daño? Y van a ver que, por ejemplo, la OMS establece que hay un posible daño, o el informe de la Universidad X de Rosario, por ejemplo, establece que sí, realmente hay daño. Y van a ver cómo juega el principio precautorio, preventivo, carga de la prueba. ¿Mm? Bien, bueno, estamos. Ya Hacer falta menos. consulta, Sí. porque en un momento me tuve que ir. ¿Este es para la semana que viene? No. Acá hoy solamente es una clase de introducción del tema. Investiguen. Ok. Lean, tranquilos. Pero ya vayan detectando los argumentos. Ok. Porque Perfecto. después van a tener que estar a favor o en contra. ¿Mm? A favor o en contra. Y la semana que viene sí, daremos las consignas de este parcial, sí, ensayo. ¿Mm? Bueno, muy bien. Ya está. Llegamos, ahora sí. Otra consulta. Más. Todo lo que vimos antes, ahora sí lo vemos en un caso real, ¿no? Las estructuras, las secuencias, el argumento, la refutación, las estrategias. ¿Mm? Ejemplo, encontraron un argumento, guárdenlo. Y después piensen a ese argumento cómo refutarlo, cómo contradecirlo con otro argumento. Ejemplo, por ejemplo, hay el video de Bayer establece, dice que no contamina porque por esto, por esto. Eso es un argumento. Ustedes tienen que empezar a ver todos los contraargumentos de esa idea. ¿Mm? Bueno, estamos. Sí, así me gusta. A investigar, a fundamentar. Ya entramos en el campo de batalla. Profesor, disculpe, Sí. estaba viendo la clase 9, hay actividades para hacer. Sí. Tenemos solapitas. Es así. Háganlas, son formalidades para precisar las ideas. No hay dificultad. ¿Mm? Pero vayan mirando eso, los ejemplos, las explicaciones, las citas de autoridad. Sí, vayan leyendo. Bueno, creo que estamos. No hay dudas. Si hay dudas, bueno, consulten por el grupo o por privado si quieren. Y esto les va a servir, más allá del tema en sí, para las otras materias, otros trabajos, una monografía o la tesis, o la misma profesión. O cuando llegue el momento de un debate. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por estar acá. Gracias por escuchar, por aprender y que les guste el derecho. Así que nos veremos la semana que viene. Como siempre digo, Gracias, hasta la próxima. la clase Gracias, terminado, profesor. podemos ir en paz. Gracias, profesor. profe. Buena semana. Gracias. El jueves vamos con todo. Nos vemos. Vamos con todo. Cuídese.